Uno. Hola, ¿qué tal, viajeros de esta máquina transformadora llamada Mis Treintas en los Veintes? El día de hoy estamos, la verdad que muy felices porque ya comenzó el mes del Pride, ya comenzó el mes más colorido de todo el año y el día de hoy, pues sí, se trata de celebrar, se trata de tener como todo esta festividad en las venas corriendo, pero también se trata de entender cuál es el motivo del Pride y saber que hay muchas personas que están haciendo cosas que están cambiando la situación de las personas que trabajamos o bueno, que estamos dentro de esta comunidad. Y el día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Enrique Vives, que Enrique, ¿qué trayectoria tan grande tienes a pesar de tu corta edad? Muchas ¿No? gracias. No, pues yo muy emocionado y muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Yo el más feliz porque tienes que 20 años. Sí, 20 años. 20 años y has hecho de todo, Ujú. ya has robado el foco también del Ajá. Congreso, Sí. ¿no? Has robado el foco de muchas cámaras que han estado siguiendo todo lo que es tu trayectoria dentro de la política. Y qué mejor que tenerte como invitado en esta primera etapa, en esta primera temporada del podcast, para que podamos hablar justo de cómo ha ido evolucionando Enrique Vives a lo largo de los años, cómo ha ido Enrique creciendo en el mundo como persona y en el mundo de la política. Así es que, ¿qué te parece si nos regresamos a tu primera estación, a la estación cero, que tengo entendido que es en Oaxaca, ¿cierto? Sí, sí, en Oaxaca. Naces en Oaxaca, ¿qué día? Sí, yo nací el 13 de septiembre de 2002 en Oaxaca de Juárez. En Oaxaca de Juárez, Sí, una en la familia de capital. ¿cuántas personas? Tengo una hermana mayor y bueno, mi papá y mi mamá. Y Ok. hoy un perro también. Un perro también, ¿cómo se Sí. llama tu Se perro? llama Pánfilo. Se llama Pánfilo, tu perro. ¿Por qué Pánfilo? Porque era un peluche que tenía mi hermana cuando estaba más chica y Ok, así le pusimos. Sí. perfecto. Y eres amante de las tlayudas. Sí, sí, me gustan mucho. O sea, creo que es como fíjate, luego digo, soy mal oaxaqueño porque no me gusta ni el mezcal ni el mole, pero Nada. las tlayudas me encantan, entonces yo creo que con eso ya cumplí esa parte. Ok, las tlayudas sí están en tu Sí, dieta. totalmente. Del día a día. Activista, me gustó mucho a la hora de hacer el research Sí, que para ti la familia es tu núcleo, ¿no? Es sí, como el core, lo que te ha formado. Cuéntame sí. más acerca de tu familia. Sí, pues mira, yo soy de una familia, o sea, oaxaqueña que, pues mi papá principalmente siempre ha sido muy de estos valores, ¿no? Familiares, ¿no? Que creo Ok, que son importantes. Pero digo, también hasta cierto punto, porque también yo siempre cuando hablo claro, de temas de la comunidad LGBT más, pues tú sabes que hay muchas personas que se ven, digamos, forzadas por su propia familia a, pues sí, ¿no? A, por ejemplo, no salir del closet, ¿no? O decir, no, por la famosa frase de, no va a salir del closet hasta que mi abuelita ya no esté, ya no ¿no? esté. Y creo que en México a veces este arraigo por la familia hace que a veces sea demasiado, ¿no? O sea, Ok. yo he tenido esa fortuna que mi familia ha ido deconstruyéndose y aprendiendo junto conmigo, ¿no? Entonces sí, la familia para mí es muy importante, hablando justo de esto, ¿no? De, digamos, de mi papá, mi mamá y mi hermana, ¿no? O sea, sí. Aparte, un estado muy rico en diversidad sexual, ¿no? Por el tema de Sí, las mushes que tienen allá sí, en sí, sí, Oaxaca. sí. Entonces, qué bueno que tengas como este entorno tan bonito que te ha ayudado en todos tus sueños. Tengo entendido que de chiquito tenías el sueño de ser bombero, ¿cierto? Sí. Era una... fue breve, porque me acuerdo que mi Ok, mamá me decía oye, pero es que no ganan muy bien no, y yo decía, no, pero yo quiero ser, me imaginaba ahí, siempre, les decía, me imaginaba así saliendo de la escena de la casa cayéndose, ¿no? Y así, claro. pero sí, fue poco, pero sí, me acuerdo que sí. ¿Y qué otros sueños tenías de chico? Pues, fíjate, igual me gustaba mucho construir los Legos, ¿no? Entonces Ok, también un tiempo dije, quiero ser arquitecto, pero de ahí yo en matemáticas siempre he sido de los peores, entonces igual como que descartado muy rápido, pero pues sí, en general, igual me acuerdo, me cuenta mi mamá que de chiquito decía, yo cuando sea, si soy presidente o cuando sea presidente, voy a quitar las televisiones y que nada más sean libros, eso decía cuando estaba que chiquito, sean ¿no? Ay, libros. eso decía, ¿no? O sea, Ok, Enrique. sí, pero pues sí, en general yo creo que los sueños de, pues, de todo niño, ¿no? ¿Y sigues teniendo ese sueño de ser presidente? No me ¿Ya no? gustaría, no me ¿Por gustaría ser qué? presidente. No, pues la verdad no es algo que busque. O sea, creo que ese es un grave error. Dicen, todo buen político quiere ser presidente. Pues digo, ese es el problema, por eso tenemos tan malos políticos, porque creo que el querer ser presidente es siempre estar en lo siguiente, en la siguiente elección, en
regidor para luego hacer esto y luego esto y luego esto. Siempre Y se les subiendo, pierde ¿no? y nunca están donde tienen que estar, cumpliendo a quien le tienen que cumplir. Entonces creo que esa ambición que tienen muchas personas, creo que es un gran error. O sea, Ok, me encanta sí, esta visión que tienes de política de ayudar, sí, que tengo entendido que inició desde muy, muy chiquito allá en Oaxaca, ¿no? Inculcado por, supongo que en el amor de tu familia, por tus sí. papás. Y empezaste a crear, antes de que pasemos a Vives Verde, ¿hubo alguna otra acción que crearon en conjunto para mejorar su círculo, sí, el ambiente en el Sí, que se desarrollaban? perdone. Pues no, creo que Vives Verde fue el primer acercamiento que tuve con eso, con ese sentimiento de lo comunitario, ¿no? Yo creo que eso, Ok, más que lo público, más lo comunitario. Yo creo que fue eso. Pues la verdad es que mi papá siempre tuvo esa visión de ayudar mucho, porque además él es, o sea, te digo, yo nací en Capital, en Oaxaca Capital, pero mi papá es del Istmo, que es una comunidad, o sea, es otro una municipio, zona, otra así es. región, que sí es muy comunitaria, muy comunitaria, ¿no? Y muy del ayudar y muy todo, ¿no? Entonces creo que mi papá me compartió mucho eso, que bueno, dices, ahorita pasamos a eso, ahorita platicamos más de eso, ¿no? Pero creo que sí, creo que Vives Verde fue el primer acercamiento. Pues platiquemos de eso de una vez. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se dieron cuenta? Tengo entendido que fue el encontrar un espacio que pudieron convertir en algo público, pero ¿cómo empezó todo el juego? Porque me imagino que debió de ser un proyecto que fue creciendo, ¿no? Sí, pues sí, mira, mi papá trabajó 15 años en el Jardín Botánico de Oaxaca, que es un Ok, jardín, pues sí, de los más notables en Latinoamérica. Y pues sí, o sea, mi papá, su afición eran las plantas, ¿no? O sea, de que, y hubo un momento, donde, o sea, muy cerca de mi casa, pues sí, empezar a tener era un terreno, ¿no? O sea, y ya, y era como un jardín, digamos, ¿no? Y ya, y de ahí te digo, mi papá con este sentido de comunidad, por ejemplo, en la primaria que estaba muy cerca de la casa, se le acercaban y decían, no, oiga, es que queremos hacer tal cosa de que necesitan plantas y pues vemos que usted tiene muchas, ¿no? Y ya mi papá íbamos, ayudábamos, ¿no? Luego, no, de que todo era como esta recuperación de los espacios, ¿no? Porque además yo no vivo o sea, en el municipio de Oaxaca de Juárez, que ujú, es, digamos, el municipio de la capital, vivo en un municipio conurbado que se llama Santa Cruz Cojotlán, que es un municipio muy olvidado porque es muy, los precios de vivienda son muy accesibles, entonces eso hace que hayan muchas personas que trabajan, pues sí, ¿no? Que trabajan en Oaxaca de Juárez, pero viven en Santa Cruz Cojotlán, entonces eso hace, yo así lo he visto que, pues sí, que no haya mucho este sentido comunitario o esta preocupación por rescatar los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, ves un parque lleno de maleza y ya las escaleras, sí, ¿cómo las se llaman? escalinatas, las No, escaleras, las resbaladillas. resbaladillas, Ok, ¿no? Rotas, ¿no? Y todo descuidado, todo oxidado, ¿no? Entonces, pero mi papá tenía mucho este sentido por ir rescatando, ¿no? Primero a la comunidad. Y ahí había un tiradero, porque, o sea, no era un basurero, era un tiradero, es diferente, ¿no? Porque la gente iba y tiraba sus cosas allá. Mi papá rescata esos terrenos, los adquiere, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hacer un jardín, ahora sí, vives grande, verde. ¿no? Que es lo que se llama Vies Verde. Que al inicio fue un jardín, ¿no? O sea, así, o sea, fue creciendo. Yo creo que mi papá, o sea, en su momento jamás dijo, ah, vamos a abrirlo al público. Y fue hasta noviembre del 2018 que decidimos ya abrirlo al público, ¿no? Y ahí fue cuando yo Ok. entendí ese, porque yo veía más bien como el hobby de mi papá, ¿no? O sea, el hobby de mi papá. Pero justo ahí es donde te digo, como este valor de la familia, porque mi papá es muy sentido comunitario, pero también mi mamá, porque mi mamá es maestra de yoga, es muy espiritual, entonces pues a la familia siempre nos compartía eso y nos comparte. Entonces, este sentimiento fue del que nació de decir, bueno, vamos a, lo abrimos al público y ahí fue cuando yo entendí. Y ahí justo en 2000, mira, o sea, pasaron casi 2 años, Casi porque 2 años, en justo. 2020, cuando yo cumplo 18 años, que justo yo dije, quiero empezar a hacer activismo ambiental y llevar este mensaje tan importante que es la recuperación de los espacios. Pero dije, yo creo que tenía 17 años y 10 meses. Dije, me voy a esperar a que cumpla 18, ¿no? O sea, yo dije, adquiero mi Ok. ciudadanía y ya empiezo con los temas de activismo, ¿no?
Entonces fue hasta los Qué bonito. 18 que empecé a llevar ya el mensaje, ¿no? O sea, yo dije, esto, el jardín, además de un jardín, también es un mensaje, ¿no? De lo importante que es recuperar los espacios, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé, y empecé con activismo ambiental, empecé, pues sí, con reciclaje de PET, con reforestaciones, ¿no? Concientizar sobre el cuidado de las abejas y pues más que nada sobre el rescate. Es que eso era, el rescate de los espacios y por qué eran importantes, ¿no? Y así fue como empecé en Oaxaca a los 18 años. Qué padre. Algo que me llamó mucho la atención de la filosofía que tienes es justo esto que es pequeñas acciones que suman Sí, a un cambio mayor. Y sí, creo que toda la parte que has hecho, ya sea del lado ambiental, que tengo entendido que ganaste un premio estatal de la juventud, ¿cierto? sí, Por el tema ambiental. sí, justo Cuéntanos de eso. ahí en Oaxaca, justo yo empiezo a los 18 años, en 2020, y en 2021, en agosto, pues sí, gané el Premio Estatal de la Juventud en mi estado por medio ambiente, justo, ¿no? O sea, por todo ese activismo de un año, justo fue un año. Ok. Agosto me dan el premio, bueno, en septiembre se cumplió el año, ¿no? Entonces, justo. ¿Fue antes o después de abrir Vives Verdes? No, el premio de la juventud, no, ya después. Sí, no, Después. de hecho fue como, digamos, todo el trabajo, ¿no? Pues de todo lo que implicó, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Y Sí. volviendo a Enrique chiquito, Sí, a Enrique que fue estudiando, que sí, pasó de querer ser bombero, querer ser sí. presidente, pasó por varias etapas Muchas. constructor. ¿Cómo llega la política a tu vida, Enrique? Pues sí, esa pregunta me gusta mucho, justo la he ido... Fíjate que a veces pasa que ya se te olvidan, ¿no? O sea, como que ya Ujú. todo se te olvida. Y apenas, justo he ido recordando eso. Y pues muy casual, porque yo tenía, pues sí, 15 años, estaba en tercero Ok. de secundaria, y teníamos la clase de cívica, ¿no? Y era, pues así, ¿no? De que qué es un diputado, qué es, ¿no? Y me acuerdo que mi mejor amigo que se sentaba al lado de mí, en ese momento su mamá era diputada, ¿no? Entonces me decía, no, mi mamá hace esto y se pelea con estos en el Congreso, y que no sé qué. Y yo decía, qué padre, ¿no? O sea, me interesa mucho. Yo le Qué padre la preguntaba. pelea. Sí, no, pues lo que me contaba, ¿no? Ok. Y yo veía luego a su mamá en los espectaculares y me interesaba mucho, ¿no? Yo decía, bueno, eso está muy interesante. Pero yo en ese momento dije, va a estar súper difícil, porque yo no vengo ni de familia política, ni empresarios, ni nada, ¿no? Nada del Y yo medio. dije, bueno, o sea, él muy mi amigo, pero ellos ya venían de una familia política en Oaxaca, ¿no? Y dije, pues para mí va a ser difícil. Y fue el primer acercamiento, pero yo dije, bueno, o sea, ya, o sea, pues sí, está chido, pero no va para mí, ¿no? Ok. Y ya, y de ahí yo dije, desde tercero de secundaria, dije, sí me interesa el derecho, ¿no? Y ya pasa primero de prepa, segundo de prepa, yo ahí quería ser abogado litigante en derecho sucesorio, me acuerdo, decía, me gustan mucho todo el tema de las herencias. ¿Qué definido has tenido siempre como lo que has querido, Sí, no? O como sea, que aparte siempre, muy es que, ¿sabes específico, no era qué? cualquier abogado, era Sí, es que, ¿sabes abogado. qué? Yo soy muy de pensar en el futuro, siempre estoy como, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces yo siempre he necesitado, digamos, un plan a futuro para saber cómo me muevo, ¿no? Ok. ¿Y cómo vives tu presente? Si estás Lo pensando disfruto todo mucho. De hecho, digamos, un paréntesis, ¿no? Tengo una frase que me gusta mucho, es la paradoja de la vida, ¿no? Que es, tienes, eh, tienes salud, tienes dinero y tienes energía, ¿no? Pero, no, perdón, tienes energía y tienes salud, pero no tienes dinero, ¿no? Entonces, de joven estás así al 100, ¿no? Y luego ya tienes dinero, pero, y tienes energía, pero ya no tienes tiempo, ¿no? claro, Y tienes salud todavía, ¿no? Y luego ya si la estás tienes. anciano, y ya no tienes salud, pero sí tienes dinero y ya no tienes energía y tienes mucho tiempo, ¿no? Pero creo que justo es, pues sí, o sea, vivo mi presente como nunca. De hecho, creo que antes, que ahorita vamos a platicar más, cuando me empezó a interesar más la política, sí hubo un momento donde yo decía, no, cuando sea diputado, cuando sea regidor, o cuando sea no sé qué. Y eso, desde que empecé a hacer activismo LGBT, se me quitó de la mente al 100 porque dije, primero no necesito un espacio, o sea, un cargo público para hacer, y segundo, no necesito estar pensando en el futuro para hacer, ¿no? Ok, Entonces, creo que sí, o qué sea, sí hubo un interesante. momento en donde sí era muy de, no, cuando sea, cuando tenga, cuando no sé, pero no, la verdad, esa filosofía de vida sí ha cambiado mucho, porque es disfrutar el presente al final y hacer lo que te gusta, y actualmente, o sea, nunca había estado más feliz en mi vida, siempre lo digo, o sea, lo que hago me gusta mucho,
Pero sí, te digo, regresando un Al poco. tema de que empezaste a ser Sí, abogado litigante, ¿en qué sí, en querías? primero y segundo de prepa dije, quiero ser abogado litigante, ¿no? Y ya en tercero de preparatoria me acuerdo que la maestra de Derecho nos dijo, de tarea, sigan a la Suprema Corte de Justicia y a la Cámara de Diputados, ¿no? Y llegaba y nos decía, no, cuando Porfirio Muñoz Ledo se peleó con fulanito de tal y no sé qué. Y yo súper interesado, ¿no? Entonces llegaba a casa y cuando me tocaba estudiar o hacer tareas, ponía las transmisiones del Congreso. Así, 3 horas, 6 horas de diputados y senadores, ¿no? Que en ese momento me acuerdo que mis favoritas eran las de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí fue cuando dije, es que me encanta y quiero hacer esto. Y ahí fue cuando regresa ese sueño de decir, que sí, sí me gustaría estar en En la política, en política. gobierno, ¿no? Ok. Y ahí fue cuando dije, yo no tengo familia, y aunque la tuviera, ¿eh? Pero yo no tengo familia empresaria ni familia política, tengo que saber, o sea, cuáles son mis causas, qué es lo que quiero y tengo que empezar ahorita, a empezar a moverme ahorita, porque no tengo nadie que me vaya a ayudar a abrirme las puertas, me las tengo que abrir yo solo, pues tengo que empezar ya. Y ahí fue cuando te digo que en unos cuantos meses, llega la pandemia en unos meses, cumplo 18 y dije, le entramos a todo el tema Ok. de, pues De la ya de, política. Y le entraste con pues un video, activismo, ¿no? ¿cierto? Sí, eso fue lo primero, un Ok. video. En el jardín, donde de hecho decía como aquí, en donde nos encontramos, antes era un tiradero, que no sé qué, ese fue el primer video. Fue a los 18 literal, creo que, no sé si fue el mismo día o al siguiente, pero fue el 13 o el 14 de septiembre De del que tu INE 2020, estaba calientita recién salida de la literal. impresora y tú Yo creo grabando. que ni tenía INE y ya estaba el video, Ya sí. estaba el video. Ok. Sí, sí. Y ahí es cuando empieza todo este camino de la política que empezó en la parte ecológica. Pues yo diría activismo, porque ahí yo, o sea, igual yo lo digo, yo siempre lo digo, en Oaxaca yo no hacía política, en Oaxaca hacía activismo ambiental, porque también hay que separar eso, ya es muy fácil, ahorita ya todo el mundo dice, no, soy político, ¿no? Y hago política, pero a ver, ¿qué es hacer política? Porque yo en ese momento yo no hacía política, yo no tenía, Definamos qué es hacer política. yo tenía digamos, un gusto por la Ajá. política, pero yo no estaba haciendo política. ¿No? Porque hacer política es ya, ahora sí, ya lo que hago hoy, en el buen sentido de la palabra, porque también mucha gente no entiende muy bien lo que es hacer política. Yo entiendo por política ya la construcción de acuerdos Ujú. con las fuerzas, pues, del poder público, ¿no? O sea, Ok. eso es lo que yo ya entiendo por política y ya es algo lo que Para hacemos, un ¿no? bienestar común, que al final lo Sí. estabas haciendo también desde la Sí, parte del sí, pero no me activismo. metía ya ni en funcionarios públicos, nada, nada, ¿no? O sea, yo hacía lo mío y no me interesaba hablar ni con funcionarios públicos, no, nada, nada. O sea, era como yo estoy en lo mío y el gobierno está allá, ¿no? Sí, En qué momento hiciste el cambio? ¿Estabas escuchando todas estas sí, ponencias mientras hacías la tarea? sí, ¿Y en qué momento dices, ok, ya estuve en la parte del sí. activismo, ¿cómo haces este switch a la parte ya de, pues, de dedicarte de lleno a la política? Pues mira, creo que hay como un sentimiento de apatía por la política muy justificado porque ha Ujú. sido de años de personas que han hecho tan mal labor en el servicio público que de alguna forma ha separado a la ciudadanía de, pues sí, digamos, de la función pública, ¿no? Ujú. Pero, y yo en ese entendido también, o sea, yo decía, es que a ver, o sea, si decimos, no, yo la política de lejitos, pues Ujú. nunca, nunca va a cambiar, porque siempre vamos a estar la ciudadanía aquí y la política acá, Claro. y nunca, nunca va a cambiar porque ellos van a estar acá y nosotros vamos a estar acá. Entonces ahí fue donde dije, sí hay que acercarse, porque sí es importante el decir, pues tenemos que incidir acá, ¿no? Ujú. Y sí, te digo, cualquier persona que entra en política ya la critican, ¿no? Porque ya se vendió, ya va por un hueso, pero a ver, qué mejor que las personas que venimos de acá, que es de la ciudadanía, de la sociedad civil, ¿no? Ahora pasarnos de Nos este hagamos lado. Pues de cargo. hecho creo que así tendrían que ser todos los políticos, venir de Claro. acá y luego pasarse aquí, No de ¿no? familia. Sí, no de familia y no los mismos, ¿no? Que nada más heredan. Entonces creo que fue eso, ¿no? O sea, el entendido de decir, ya, o sea, hay que... Y de hecho, también fue ya poco después de que gané el premio de la juventud, porque ese fue ya mi primer acercamiento con gobierno, que fue el premio te lo da el Instituto de la Juventud, pero en ese momento el secretario de Bienestar de Oaxaca, o Desarrollo Social, no sé si ya le habían cambiado el nombre, este, tuvo mucho interés en acercarse a nosotros
Ok. para construir con los jóvenes para seguir dando continuidad a A proyectos. los proyectos. Ese fue el primer acercamiento que tuve con gobierno. ¿Y qué continuidad le diste a lo que estabas haciendo Yo ahí? empecé a hacer foros virtuales, algunos presenciales y lo mejor, las reforestaciones, porque ahora ya no tenían que salir de mi bolsa, ya podía acercarme a las secretarías para Que que nos eso es dieran. bien importante y Sí, me gustaría hacer un paréntesis. Tú promueves mucho las reforestaciones, pero las reforestaciones responsables. responsables. Sí. ¿Qué es una reforestación responsable? Pues mira, eso es igual, es muy importante porque lo más fácil que luego hacen los jóvenes, los grupos de jóvenes, son reforestaciones, pero tienen que ser reforestaciones responsables, que son en cierto periodo del año, ¿no? Cuando vengan lluvias, ¿no? O sea, por ejemplo, lo plantas, vienen lluvias y ya tú no tienes que estar yendo a regar ni nada, porque pues la naturaleza sigue su ciclo, ¿no? Y ya pues sí, igual, o sea, sembrarlas, digamos, de cierta forma, ¿no? O Ujú. sea, en colinas, pon tú, eso igual funciona en colinas, ¿no? Porque así ya el proceso del agua hace lo suyo, ¿no? Pero tampoco las pudre y tampoco las seca, ¿no? Entonces, Claro, está como eso en es constante. la temporada, o sea, es lo primero, ¿no? La temporada y también el tipo de plantas, porque también si quieres sembrar cierta especie en cierto lugar, pues se va a morir al mes, ¿no? Eso, porque, pues sí, básicamente eso. Yo diría que eso, porque sí, hay muchos que hacen reforestaciones en todas las épocas del año o cualquier especie en cualquier lugar y eso no funciona, entonces se queda en el discurso, ¿no? En voy con 20 plantitas a plantarlas, tomo la foto y me voy, pero creo que también es, pues sí, responsable, ¿no? Y digo, también se vale no saber, pero por eso están las personas pues que sí saben. Yo no sabía, ¿no? O sea, mi papá era el que me decía cuándo sí, que sí, ¿no? Entonces también Claro, porque eso. aparte lo traes ya de familia. Sí, sí, Y sí, sí. entonces sigues con estos proyectos, sigues con los foros. Sí. ¿Y en qué momento decides tú hacer esta transición de hacer política Sí, ambiental a hacer política para la comunidad sí. LGBT? Ese fue un paso muy, creo que como que tenía que dar, ¿no? O sea, el medio ambiente me encanta y sigue siendo y va a ser una de mis causas porque es un tema muy prioritario. Pero fue cuando todo esto en Oaxaca, ¿no? Todo lo que platicamos había sido en Oaxaca. Ujú. Yo me vengo a vivir a la Ciudad de México y aquí es cuando, o sea, mira, yo todo ese tiempo, obviamente, pues yo sabía, ¿no? Que de mi orientación sexual, ¿no? O sea, obviamente. Pero era algo que me lo tenía muy, pues sí, muy oculto, ¿no? O sea, incluso cuando yo tenía 18 años, ni siquiera mi papá y mi mamá sabían, ¿no? Mi hermana creo que ¿Cómo justo a les los dices? 18. Mira, yo te digo, tenía este sentimiento de decir, yo en ese momento decía, me gusta la política, pero si quiero estar ahí, tiene que ser en el closet y con mi familia tradicional, ¿no? O sea, yo estaba convencido de que era la única forma en la que podía entrar a política. De que tu familia panista, Sí, sí, católica sí, y... no, como un buen panista, como un buen panista, ¿no? Ok, perfecto. Este, y yo cuando me vengo a vivir a la Ciudad de México, primero hubo un escenario que ahorita platicamos, pero yo cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, primero conozco a mi pareja, ¿no? Y dije, desde que conocí a mi pareja, dije, ya no quiero estar en el closet. O sea, el día uno en que conocí a mi pareja, A a Rodrigo. Rodrigo, dije, no puedo estar en el closet porque acabo de conocer a una persona maravillosa y no quiero estar en el closet. Y fui lo conocí en la Ciudad de México, de un fin de semana que vine, me fui a Oaxaca, o sea, me regresé y le dije a mi mamá el lunes y el martes a mi papá, o sea, porque fue este sentimiento de decir, no O sea, quiero sí estar en el saliste con closet. ellos. Sí, ¿Dónde sí. conoces a Rodrigo? Digo, estamos saltando Lo muchos conocí aquí en la en la Ciudad Ciudad de de México. México, lo conocí Ok. en enero por unos amigos en común. Yo venía de fin de semana porque ya estaba estudiando aquí, pero en línea, entonces venía a veces. ¿Derecho? Sí, derecho aquí en línea, pero venía de vez en cuando. En una de esas que vine en enero lo conozco, me fui, regreso hasta mayo, o sea, imagínate, a inicios de mayo. Y le dije, oye, hay que salir, salimos, nos conocimos ya en un plan más personal. Y dije, no, pues, o sea, De aquí de soy. aquí soy, Así ¿no? dijiste. Y yo dije, este niño va a ser mi novio. Y Lo va a hacer porque lo va a hacer. sí, no. Ok. Me regreso a Oaxaca y me regresé el lunes. Y Ok. el lunes le dije a mi mamá. Y el martes le dije a mi papá, porque dije, tengo que salir del closet. O sea,
Y de ahí literal con mis amigas les dije como, oye, te veo para comer el miércoles, a ti el jueves, a ti el viernes, y les fui diciendo a mis O sea, amigas y amigos. hiciste tu agenda Sí, para tu coming out. de quienes yo quería que personalmente se enteraran de mí, ¿sabes? O sea, que fueron como 3 amigas y un amigo, ¿no? De que dije, quiero que lo sepan de mí porque son mis amistades. Porque también salir del closet, yo creo que tiene que ser una... O sea, no es una obligación, pero Ujú. puede ser una cortesía si tú así lo consideras, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, no, yo no salí del closet, nada más empecé a salir, ¿no? Ya públicamente con hombres, con mujeres. Digo, está muy bien. Y así Yo sí fue. quise, bueno, con mi familia creo que era importante. Y con mis amistades, yo les dije, literal, yo les dije, para mí es una cortesía venir a decirte. Y ya de ahí empecé pues ya a subir fotos con Rodrigo y así, y pues ya Ahí pues fue la ya, historia ¿no? de Se amor. supo, ¿no? ¿Y Sí. en qué momento decides entonces meterte a defender los Sí, derechos? fue cuando me vine a vivir a Ciudad de México, que ya me vine, o sea, pues ya fuera del closet. Pero que te digo, lo que veníamos platicando, yo tenía mucho este sentimiento de que si quería estar en política, tenía que ser en el closet. Entonces cuando me doy cuenta y dije, pues claro que no, o sea, voy a ser quien yo quiera ser, fue que decidí fundar LGBT Rights México, que es la organización en la cual soy fundador y actualmente soy presidente nacional, ¿Puedo hacer que un paréntesis sí. ahí? ¿Por qué en inglés? Pues yo quería un nombre, y también nos lo preguntan mucho, yo quería un nombre que fuera muy fácil de que tuviera nombre y apellido, o sea, te explico, o sea, que tuviera nombre, o sea, LGBT Rights, y apellido México, para poder coordinarlo muy bien con los estados, ¿no? Que fuera LGBT Rights México, LGBT Rights Oaxaca, LGBT Rights Nuevo León, etcétera, ¿no? Y LGBT Rights, porque dije, pues es un nombre fácil de recordar, es un nombre que también, eso, ¿no? O sea, primero el tema comercial, ¿no? Que dije es fácil de recordar y fácil de, digamos, tener nombre y apellido. Y segundo, porque también nosotros tenemos esta visión de que en algún punto, ya que estemos bien fortalecidos aquí en México, internacionalizarnos más, primero en América Latina, y pues sí, en Ok. algún punto, pues sí tener más representaciones y incluso, o sea, representaciones propias fuera de, no solamente en México, ¿no? Si es, digamos, la idea, pero ahorita estamos en un proceso de fortalecimiento interno a nivel nacional para después ya irnos a otros países, ¿no? Te Pero lo pregunto eso porque en también. algún momento llegó a mi mente la idea de que pudiera Sí, ser también como una extensión de algunas organizaciones que no, están ya en Canadá sí, o claro. Estados Unidos, algo No, así. o sea, pero sí queremos empezar a eso, ¿no? O sea, más bien, no, porque sí, hay muchas que agarran de organizaciones internacionales y la agarran. Nosotros queremos hacer al revés, ¿no? La nuestra y en E algún momento internacionalizarla. internacionalizarnos, ¿no? Sí, sí es la meta. Esta parte de exportar los Sí, derechos, ¿no? Que es claro, algo que ahora me hace sentido y me parece sí, bastante interesante cómo lo están llevando. Y entonces, ¿fue el amor tu driver para fundar esta sí. asociación o fue algún otro caso? Pues también hay otro tema, pero que igual lo quiero guardar para lo de las estaciones, ¿no? Ok, perfecto. También lo quiero platicar. En- Pero sí, ok, sí, sí, sí. si quieres lo guardamos para Sí, para las sí, sí, sí. estaciones. Y me gustaría entender, bueno, ya vimos cómo nace. Me gustaría entender qué es Con Orgullo Hagamos Sí. Leyes. ¿Es el proyecto que traen ahorita ahí? Sí, con orgullo Hagamos Leyes es un proyecto que nace desde LGBT Rights México en conjunto con la bancada naranja del Senado de la República. Y fíjate, me gusta mucho porque incluso la leyenda lo dice, porque o sea, es con orgullo Hagamos Leyes, Parlamento Juvenil LGBT más, ¿no? Creo que los parlamentos son muy Ok. importantes, ¿no? O sea, en el país y en el sistema que tenemos porque o sea, los parlamentos son ejercicios que existen desde hace años. Antes eran parlamentos juveniles, nada más, y ya ahora está el Parlamento de Mujeres, el Parlamento para la Comunidad, etcétera, etcétera, que creo que son muy importantes porque nacen de simular la función legislativa, ¿no? Que los ciudadanos simulen la función legislativa un día, 2 días, un mes, ¿no? Y ya, pero el nuestro por eso se llama Con Orgullo Hagamos Leyes. Además de simular digamos, las labores legislativas, también el principal propósito es que nazca una agenda legislativa de esto, ¿no? Eso es el principal propósito de todo, ¿no? Porque, ¿por qué? Te digo, porque ya han habido muchos parlamentos de jóvenes, o sea, miles, yo creo, que nada más se quedan en eso, ¿no? En simular una sesión, me tomo la foto de perfil
y ahí queda. Y digo, está muy bien, te da visibilidad y en eso está muy bien, pero creo que tiene que haber algo más. O sea, no nos podemos quedar en simular y ya. O sea, creo que la construcción de una agenda legislativa también es muy importante. Entonces, de ahí nace Con Orgullo Hagamos Leyes, porque nuestros ejercicios, además de la simulación legislativa, también viene la construcción de iniciativas de ley, que inician siendo iniciativas individuales y terminan siendo una iniciativa colectiva, ¿no? Ese es el objetivo Ok, de y estos en este tema ejercicios. de las iniciativas tengo entendido que por ahí hay un chismecillo político en donde un senador, me parece, bloqueó una entrega de un premio que estaban ustedes. No, o sea, tampoco lo intentó más allá. O Ok, sea, es que, mira, para el proceso de las iniciativas las presentan y de ahí se van a comisiones, ¿no? A ujú, comisiones del Senado por materia. Por ejemplo, en el Senado tenemos comisiones pues, por ejemplo, de recursos naturales y medio ambiente y cambio climático, ¿no? Y ahí se supone que están todos los que le saben a esa materia, ¿no? Está en la de materia de. salud y así, ¿no? La nuestra se turnó a la comisión de gobernación y a la de estudios legislativos primera, ¿no? Entonces, cuando se turna a esta comisión de gobernación, un senador, que es el senador Botello de Querétaro, panista, sale a decir, no, es que esta iniciativa es solamente para... Se están autodiscriminando, dijo. Se están autodiscriminando porque como quieren un premio, que paréntesis igual, nuestra iniciativa de la organización en el 2022 fue el reconocimiento de la diversidad sexual dentro de los premios de la juventud, ¿no? Y esto es importante porque nace también de saber lo que es ganar el premio de la juventud, que veníamos platicando, yo gano el premio de la juventud, la Secretaría de Bienestar o Desarrollo Social se acerca para darle continuidad a los proyectos, ahí donde dije, oye, esto lo necesitan todas las causas, porque las distinciones son causas en las que las juventudes tomamos acciones a favor de. Entonces ahí fue cuando yo dije, a ver, bueno, eso fue lo que salió a decir este senador, ¿no? Y dijo que nos estamos autodiscriminando, ¿no? Yo no es así porque él piensa o pensaba, yo espero que pensaba que era un premio por ser de la comunidad. O sea, tú, hombre gay joven, decías, yo no estoy haciendo nada, estoy sentado en mi casa, me voy a postular a un premio. Pero no es así. Es para las Algo así como personas. las tarjetas que trataron de implementar, creo que en esa o algún lado que Sí, nada más era por ser gay. sí, sí, no, ¿Ten tu no. tarjeta? No, aquí es para las personas que toman acciones en beneficio de Ok, las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Esa es la propuesta, que tenemos distinciones como mérito cívico, protección al se ambiente. logró la propuesta. Ahorita la aprobó el Senado. Ok. Ya la aprobó el Senado, fue un año arduo de trabajo. Por eso te digo que ya hago política, porque ahora sí ya Sientes construimos los cambios, acuerdos. cómo lo estás Y viendo. construimos acuerdos. Ahora sí nos Claro. sentamos a hablar con ellos y les explicamos. Y ya la aprobó el Senado y ahora falta que la apruebe la Cámara de Diputados. Para eso el Senado la turnó a la Cámara de Diputados, la turnó en marzo, pero se fueron a receso en abril. Entonces está pendiente, pero ya la dictaminó la comisión de la Cámara de Diputados. Entonces ya estamos muy cerca De lograrlo. de que ya se pueda aprobar Va a ser el en la primer Cámara de gran logro Diputados. de LGBT Yo diría el rights. segundo, porque ¿Cuál fue el primero? con orgullo hagamos leyes. O sea, ese ejercicio creo que fue un antes y un después, si bien para la organización, también para la comunidad LGBT más en México, porque fue el primer parlamento LGBT más que se dio en todo el país, y de ahí en cascada, pues van los demás ejercicios que se han tenido, ¿no? Ok, que fue este parlamento en donde Rodrigo te dedica Sí, unas palabras muy bonitas, en donde sí, dice que te agradece por el tiempo sí, invertido como para estas cosas sí, y que también por compartir con él sus sueños y metas, sí, ¿cierto? sí, de un TikTok, que después lo subí a un TikTok. Ya lo vi como en una grabación Ah, de la, no sé si fue ajá. el Senado o algo así. Sí, ese fue en el Parlamento ¿Qué del Senado. sentiste en ese momento, Enrique? Pues me dio mucha ilusión, porque ¿Cuánto tiempo llevaban para este punto? yo creo que ya, pues un año, yo creo. Ok. Sí, un año, justo, un año de novios, porque fue en junio, justo un año. Aparte los dos son muy niños. Sí, él tiene 22, fíjate, Ok. es 2 años más grande que yo. Pues sí, fue un momento muy bonito, porque LGBT Rights México también para mí fue mi salida al closet, ¿no? Ujú. Porque pues cuando ya pues los amigos, la familia empieza a ver pues que estás haciendo activismo LGBT, pues ya, ¿no? O sea, yo creo que se dan cuenta, ¿no? Digo, igual hay muchos aliados que lo hacen y que hay que hacerlo. Claro. Pero sí, creo que fue mi salida al closet. Y pues sí, Rodrigo fue una de las personas que me inspiró mucho a hacerlo.
Y pues estar ahí en el Parlamento Juvenil LGBT más en junio, un ejercicio que construimos desde enero, o sea, mucho tiempo y trabajo y esfuerzo invertido, estar ahí presidiendo la mesa, además, ¿no? Pues todos los elementos fue algo muy, muy emotivo y fue... Y además que todos esos discursos que fueron los discursos de cierre, Ujú. acabábamos de escuchar a una amiga de Nuevo León que acababa de retratar sus vivencias en Nuevo León y luego a una de mis mejores amigas de Oaxaca retratando sus vivencias en Oaxaca y luego a Rodrigo, pues fue algo muy, muy emotivo. O sea, Muy emotivo. sí, muy emotivo. ¿Y qué se siente trabajar hombro con tu pareja, juntar estos sueños y que los sueños también de alguna forma repercutan al resto de la Sí, comunidad a la cual pertenecen? pues creo que, o sea, claro, no todo es rosa, ¿no? O sea, creo que también hay muchos retos que como pareja afrontas. Pero en general creo que, pues, pues sí, mucha satisfacción, ¿no? O sea, creo que también poder compartir, pues, con tu pareja fuera de lo personal, pues también poder hacer activismo. Pues muy bien. Últimamente Rodrigo ya se ha separado un poco porque ya, pues sí, es como que probó la política y no le gustó mucho. No Creo que fue lo de él, también. no fue lo suyo. No, pero el activismo sí lo es. Ok. Y, ¿Qué hace hoy y en día Rodrigo? ahorita está más enfocado en el trabajo, ¿no? O sea, ya, digamos, tuvo ese tiempo que fue justo por esas épocas de junio del año pasado. Y ahorita ya ha separado un poco más eso, pero en su momento, pues sí, creo que, pues sí, es muy bonito, ¿no? Coincidir tanto con una persona en tantas ¿Y cosas, ¿no? este parlamento va a ser, se hace cada año o El cómo Parlamento ya funciona? no, o sea, el Parlamento Juvenil fue de una sola edición porque te estaba diciendo que sí nace una agenda legislativa. Entonces, Ujú. para nosotros sí es importante el decir, hay un compromiso, ¿no? Que hicimos tanto, que yo lo hice como presidente y tanto los senadores de la bancada, que es impulsar las iniciativas de ley. Entonces no podemos, o sea, de estas 16 iniciativas ya se presentaron formalmente 5, que fueron las más viables. Claro. No podemos ya decir, bueno, vámonos a otro y más iniciativas y ¿Cuáles más fueron estas iniciativas. 5? Estas 5 iniciativas que presentamos, la primera fue una reforma constitucional para reformar de preferencias sexuales a orientación sexual, ¿no? Porque si intuimos que son preferencias, pues se intuye que se puede cambiar Cambiar, así cuando no es es. así. Y también para agregar identidad de género, expresión de género, es al artículo primero constitucional, que es para, es el que prohíbe la discriminación, ¿no? Y que los derechos son universales para todas las personas, sin importar, y bueno, ella va, ¿no? Sin razón de género, etcétera, ¿no? Esa es una. La otra es la existencia de violencia política en razón de orientación sexual e identidad de género, Ok. que esa para el contexto actual también es muy importante. Qué fuerte. El reconocimiento de las lesbomaternidades, ¿no? También uno fue un exhorto para la creación de fiscalías especializadas en delitos contra personas de la comunidad LGBT+, esa también es muy importante. Ujú. Y la quinta, un tema de salud, que no recuerdo muy bien, pero era de salud. Ok. Sí. Y entonces esto fue lo que salió esta fue Sí. la agenda que salió de este parlamento. Sí, esas y otras 11 iniciativas. Bueno, 10 iniciativas y un punto de acuerdo, que unos de ellos ya han perdido relevancia porque Relevancia. una era sobre matrimonio igualitario, pero actualmente ya lo tenemos permitido en todo el país, legislado en 27. Y otro, por ejemplo, era sobre seguridad social de parejas del mismo género, que ya la aprobó el Senado, entonces ya no hay que presentarla. Y así, otras que igual y ya no tienen tanta relevancia en este momento, pero Ok. estas son las primeras 5. Y hablando de derechos LGBT, derechos Rainbow Ujú. en México, ¿cómo ves tú la situación actual? Pues mira, creo que justo ahorita estábamos hablando de internacionalizarnos y eso también nos ha dado puerta cuando yo compartimos pues diálogos con colectivos LGBT más de otros países, que además me encanta, es de lo que más me gusta, porque compartimos visiones y la verdad es que en México, o sea, aunque muchos no lo veamos, sí han habido muchos avances, o sea, yo me acuerdo cuando hablaba con personas de Venezuela, y les decíamos, no, es que en México ya tenemos esto y tenemos esto y esto, se impresionaban, o sea, decían como, oye, de verdad, ustedes ya han avanzado muchísimo, ¿no? Y sí, la verdad yo creo que en el contexto internacional, creo que sí hemos avanzado mucho, pero creo que siempre, siempre podemos hacer más, ¿no? Y además porque Ok. también no sé si has escuchado del péndulo, ¿no? De los derechos, ¿no? O sea, llega un momento en donde las luchas sociales avanzan mucho
y llegan los derechos, ¿no? Como Ujú. en el caso de las personas LGBT más, pues ahorita estamos conquistando derechos, ¿no? Como matrimonio igualitario, identidad, ¿no? O sea, que además se me hace que son cosas basiquísimas, ¿no? Y se van conquistando derechos, pero llega un momento que creo que es un momento que se viene para el país, que es el regreso de la extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ya el aborto ya era un derecho conquistado para las mujeres y personas gestantes en Estados Unidos, en muchos estados, y luego viene lo de la corte, ¿no? Ujú. Que esto hace o sea, prohibir el aborto, em, esto hace que sea, digamos, un retroceso en materia de derechos, De ¿no? derechos, así Que es. lo que se está viendo, o sea, lo que se podría venir en el 24 y lo que está en juego también con una posible extrema derecha que pueda llegar, pues es eso, ¿no? Es un regreso, ¿no? Y es que hay mucha resistencia, ¿no? O sea, Carlos Leal en Nuevo León, América Rangel en la Ciudad de México, Teresa Castel en el Estado de México, Sí. Lili Telles, que quiere ser presidenta de la República, pues son focos rojos, ¿no? ¿Crees que Lili Telles sea un peligro para los derechos LGBT? Sí y no. Sí, porque creo que tiene una gran falta de entendimiento de la causa. Creo que, digamos, sí estaría muy bien que la senadora se acerque más y se sensibilice más a las causas LGBT. Sí por eso, pero no porque no creo que llegue, la verdad. Eso es o sea, no creo que sea ¿No crees que presidente. sea presidenta? No. Ok, perfecto. Y digo, y no porque yo sea panista, ¿eh? Porque no lo soy. O sea, No, eso es lo que me gusta también de lo que tienen sí. ustedes, que tengo que entendido que no son multipartidistas, Multi, ¿cierto? sí. Sí. ¿Qué es esto para la gente que no entiende? Mira, es muy diferente a partidismo a multipartismo, porque el partidismo es no me meto con ningunos partidos, que es en lo que yo estaba cuando hacía activismo ambiental, es no me meto con ninguno, ¿no? Yo estoy aquí, ustedes están allá. Y multi es estamos acá y escuchamos a todos y trabajamos con todos. Y todos es con todos, o sea, también con el PAN hay que dialogar, porque mucha gente de la comunidad LGBT más no lo entiende, pero sí es importante que incluso no solamente sentarnos a hablar con los de cierto partido donde ya es muy cómodo hablar, como es Morena, PT, el PRD, Movimiento Ciudadano, son Ujú. partidos ya, digamos, más del lado de izquierda, es muy fácil hablar con ellos porque lo entienden, incluso que dentro de los mismos partidos hay personas que todavía no, pero digamos, en la gran mayoría lo entienden, pues también hay que buscar a los que no lo entienden, como pues nada más el PAN, creo que es el único, Que bueno, y el no. PES, que ya no existe, ¿no? Pero pues también hay que hablar con ellos, ¿no? Y creo que hay formas, ¿no? También eso a veces está muy entre si sí o no, o cómo, ¿no? Pero yo creo que sí hay que dialogar con todos los partidos, ¿no? O sea, multipartidismo es trabajar con todos los partidos, ¿no? Y eso es lo que hacemos Usarlos nosotros como, con todos. de alguna forma, como Usarlos, comodines, porque realmente para eso sí. están, ¿no? Sí, y Para... también ver a los servidores públicos, no decir, trabajo con el PRI, trabajo con el PAN. O sea, hace poco me decían, a ver, si son multipartidistas, ¿cuántas veces se han reunido con tal partido, con tal? La verdad no sé, no llevo la cuenta porque yo no veo partidos políticos, yo veo servidores públicos. Están en espacios de toma de decisión, pues tienen que venir y a escuchar a las personas que representan, ¿no? Ok. Sí, ¿Y LGBT Rights cuánto sí. lleva? Apenas año y medio se fundó bueno, año y 9 meses tal vez ya. Se fundó en octubre del 2021. Entonces, para hacer un recap, Sí, han logrado el Parlamento Juvenil, sí, están por lograr pues estas iniciativas sí. que metieron. ¿Y qué sigue para ustedes? ¿En qué están trabajando ahorita? Pues mira, nosotros tenemos varios objetivos. Primero, la creación de espacios seguros, ¿no? Entonces, ese fue el primer objetivo que cumplimos casi desde el día uno, que fue el tener un espacio en donde la comunidad LGBT más se pudiera acercar a hacer política. Entonces, todas las personas que están interesadas en hacer política, pues siempre son bien Recibidas. recibidas en nuestra organización. Ese es uno. La otra es la incidencia legislativa, que eso lo hemos venido haciendo con estas 5 iniciativas que te mencioné, más la del premio que ya se aprobó, que también la llevamos en los estados, y además que cada estado lleva su agenda propia en el sentido de que, por ejemplo, en Durango les faltaba matrimonio igualitario, pues hacer una incidencia directa, ¿no? En Ujú. Nuevo León también, en Querétaro, la ley de identidad de género, cada estado lleva sus luchas legislativas, entonces eso es uno. Y también la participación también de la comunidad LGBT en los espacios de toma de En los decisión, también espacios. eso lo hemos venido haciendo con parlamentos en los estados, con el Parlamento Federal, este año con un debate juvenil que
sale ya, bueno, vamos a tener el debate el 23 de junio, ya en unos días. En unos días. Y también lo último es la representación sustantiva, también es muy importante. La representación sustantiva es cuando directamente las personas de cierto grupo están en espacios de toma de decisión. Entonces, el objetivo final también es ese, el Ok. que las personas de nuestra organización puedan aspirar ya con una buena formación, sabiendo cuáles son las necesidades, los retos y las posibles soluciones que afrontamos, em, pues puedan estar en espacios de toma de decisión, ¿no? O sea, esa es la meta última. Pues la verdad es que está muy interesante también todo el tema de los retos que están ahorita Sí, ustedes trabajando. Y ya para terminar como este segmento de hablar de lo que fundaste, sí, independientemente de la internacionalización, sí. ¿no? Y de la exportación de leyes, ¿cuál sería también como que lo, o sea, digamos, te mueres y dices, pues, o sea, obviamente Sí, no es deseo, pero como claro. que dijeras, "Uf, esto es mi máximo que pudiera llegar a pasar con lo que estoy haciendo y creando"? Pues yo creo que el máximo y poder dormir tranquilo cuando ya se cumplan los objetivos, ¿no? Cuando no tenga que haber ninguna persona en el closet en política, cuando no asesinen a nadie por ser de la comunidad LGBT más y cuando ninguna persona tenga que ser expulsada de su propio hogar por ser de la comunidad LGBT, ¿no? Y creo que en eso, pues básicamente eso, creo que nos falta mucho, no estamos muy lejos, pero, pero nos falta mucho, o sea, ¿no? O sea, Y hablando justo de una última pregunta sí, en el tema, ¿qué han hecho también como por las personas? Ahorita tú estás muy chiquillo, ¿no? sí, 20 años. sí, ¿Qué han hecho también por las personas que son de la comunidad, pero pues ya están literal? O sea, personas que por el mismo entorno sí, social, por el mismo estigma, tuvieron que dedicarse pues a temas de sí, prostitución y que ahora claro, viven como en diferentes albergues que muchas veces sí, están como a la buena de Dios o sí, tratando de hacer rifas, colectas para poder claro. seguir. ¿Hay algo que tengan hoy en día planeado dentro de tu asociación Pues para mira, esto? o sea, en este momento lo que ya hemos hecho creo que es abrir los espacios, que creo que también eso es bien importante, porque yo primero creo que deberían haber tantas organizaciones como lo hay causas, ¿no? Y no, o sea, la causa LGBT no es una sola. O Ujú. sea, es muy diferente lo que vivo yo como hombre cisgénero, como viven las personas trans o como viven pues sí, por ejemplo, ¿no? Digamos, hablamos de una persona indígena que es mujer trans, que tiene discapacidad, ¿no? Digamos, o Las sea, vertientes son muchas. muchas, ¿no? Creo que sí está muy bien que haya una organización específica de atención de personas con VIH, ¿no? O específica de personas en situación de calle, ¿no? O de trabajadoras sexuales, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que debería haber una organización para cada una y por eso la nuestra es una organización política, que es personas LGBT en política, ¿no? Que también creo que es muy válido, ¿no? O sea, a una organización que exclusivamente ve temas de LGBT más, de personas LGBT más con VIH, jamás se les cuestiona decir por qué no están en política, ¿no? Em, lo nuestro creo que es eso, recoger todas las causas y llevarlos a lo político y abrir los espacios a justamente todas estas personas que tal vez no estén en política o el decir un espacio en el Senado en donde te escuchen senadores y te escuchen la ciudadanía es más complicado de llegar, decir ya está abierto, o Ya sea, está ya está abierto el abierto espacio. para ti y este es el espacio, ¿no? Ok. Yo creo que primero eso y segundo, en un futuro también nos gustaría socializarnos más en el sentido de también llevar más las causas a lo social, porque a veces lo político se puede ver un poquito más acá, ¿no? De decir, no sé qué están haciendo, está muy acá, y Justo, bajarlo aterrizarlo más. más a la persona que acabas de decir, Sí, como un indígena, claro, sí, transgénero porque y también a demás. veces se puede ver el trabajo como un trabajo de escritorio, decir, no, es que lo que hacen ellos no me beneficia Ujú. directamente. Ahorita no, tal vez, pero es que eso es más como en el tejido social, claro que está beneficiando muchísimo, pero sí entiendo también que también hay que, digamos, bajarlo más a todas las personas para que puedan haber A la beneficios comunidad. directos. Pero eso también implica muchísimo mayor fuerza operativa y también la realidad de todo, muchos recursos económicos. Entonces, Claro. que en este momento nosotros no Que hoy tenemos en día, ¿cómo nada, se fondea la organización? nada. Es colectiva, cada quien. Es que es eso, nosotros no somos asociación civil, somos un colectivo. Entonces, Ok. todo es de, pues, de la propia bolsa o para proyectos específicos. O sea, sí, todo es de la propia bolsa, pero por ejemplo, no sé, de que
en el Parlamento el año pasado, ¿no? Las banderas, todo eso, pues todo eso salió de la bancada, ¿no? O sea, obviamente nosotros no tenemos que estar poniendo eso, pero Poniendo sí, eso. fuera de eso, pues sí, nadie recibe ningún sueldo, nadie, ¿no? Eso igual es una duda que a veces tienen. Entonces tú estás aquí y aparte tienes tu trabajo No, yo o en este momento estudio, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Que todavía me da que el mi tiempo, prioridad sea tu mi privilegio. escuela y la organización. En este momento sí, sí, Ok, sí. perfecto. Súper interesante. Como bien lo comentaste, vámonos ya a la siguiente sección que es bitácora de viaje. En la bitácora de viaje vamos a platicar de específicamente 2 o 3 momentos o estaciones Sí, positivas en tu vida que te ayudaron a cambiar o de las cuales aprendiste también. Igual 2 o 3 túneles que son sí, como si vemos la metáfora de la vida siendo un tren. sí, Esos lugares oscuros en donde dices, ay Dios, sí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Pero al final sales y ves la luz, que es lo sí, importante, ¿no? Entender como esta, esta enseñanza que te dejan y este empuje que te dan. sí. Así es que no sé por cuáles quieras empezar. Sí, pues lo primero se llamaba, ¿cómo se llamaba? Las Las cosas buenas, estaciones las que estaciones, te ¿no? ayudan. Pues las estaciones yo primero veo como un reto, pero un reto que me enseñó mucho, dejar Oaxaca e irme a Ciudad de México, ¿no? Fue un momento pues, muy complicado, ¿no? De dejar a tus amistades, ¿Por qué tu lo decidiste? casa, ¿Cómo fue que...? porque me quería, primero porque me quería venir a estudiar a otro lugar que no fuera mi estado, porque creo que la comodidad de la familia, la comodidad de estar pues, tu mismo círculo, pues es una comodidad, ¿no? Creo que también quería eso, ¿no? También aprender a valerme ya por mí mismo. Entonces creo que Ok. te digo, fue un reto, yo creo que ese es una estación, porque fue un reto muy complicado en dejar cambiar todo, o sea, todo hasta el camino de tu casa a la escuela, pues ya te lo sabes, ¿no? ¿Ya habías venido tú antes a la ciudad? Ya, mucho, porque sí me gustaba mucho la Ciudad de México. Siempre era, un tiempo me encantaban, te decía, me encantaban los Legos. Entonces un tiempo era de que me gustaba mucho coleccionar y a veces no lo encontraba en Oaxaca, entonces me tenía que venir para acá. Y sí, siempre tenía cercanía con la ciudad, pero pues mi estado, ¿no? O sea, mi O sea, estado. como tal, entonces no fue una Sí, desconocida a la sí, que no, llegaste. no, pero pues sí vivir solo, ¿no? Más que nada eso, ¿no? O sea, ya irte a vivir solo y valerte por ti mismo y tus horarios y si llegas tarde ya es tu culpa, ya no le puedes echar la culpa a tu mamá, ¿no? Entonces todo eso fue pues muy complicado. Pero has crecido mucho. Digo, a Sí, tus 20 años. sí, pues lo agradezco muchísimo. Creo que eso fue un impulso, ¿no? Para bien. Y otro, no sé, la verdad, pues sí, también fundar la organización. Yo creo que me dejó, salí de mi área de confort, ¿no? En decir, pues sí, vengo de, o sea, pues ya meterte también al tema de activismo, la verdad también, o sea, tiene pues sí, sus virtudes, ¿no? De decir, bueno, hago lo que me gusta, pero también trae consigo muchas cosas que también a veces pueden ser complicadas, difícil de digerir, ¿no? También Sus ya al estar en claroscuros. política, también ya es también estar a la opinión pública y a veces hay muchas cosas, perdón, que la gente no puede ver o no puede entender al 100 y que los hace opinar sin saber, que también eso pues también es difícil, ¿no? O sea, a veces, pues también somos personas y ¿Qué ha también sido eso. lo que más te ha marcado en ese tema de la opinión pública? Pues ya lo he aprendido a manejar mucho, o sea, me pesaba más, ¿no? Antes sí era muy ¿Qué tipo complicado. de comentarios eran los que Pues te todo, pesaban? es que te cuestionan todo, porque la verdad la gente a veces no ve la foto completa, y solo ve lo que quiere ver. Entonces, pues te cuestionan todo, que por qué tomas decisiones, por qué no sé, por qué te vistes así, o por qué, o que tú vienes de familia. Te critican cosas banales también, o sea, también apenas escuché, quienes no me conocen personalmente, no lo tomo personal, ¿no? Entonces, Claro. y eso lo he aprendido muy bien, y eso me ha dejado soltar mucho, porque sí, luego me dicen que no, de que si yo tengo un tío, que si yo tengo un familiar o lo que quieras, cuando no es así, o sea, entonces creo que eso, ¿no? O sea, aprender ¿no? Igual A cuando, capotear todo el sí, tema de todo la eso, ¿no? Sí, de las de las, estocadas sí, del público general. sí. Ok, qué interesante. ¿Y los 2 o 3 túneles que has tenido? Pues mira, uno y el que me reservé hace rato era que cuando yo en esta transición entre activismo político y ya política LGBT, perdón, activismo ambiental y política LGBT,
yo tenía un amigo en Oaxaca, que se llamaba Pablo Demetrio, Ujú. que era abiertamente de la comunidad LGBT más, de una comunidad de Oaxaca, o sea, no capital. Y ya siempre le había interesado estar en la política, era regidor electo y fallece de COVID. Y Uy, ese o sea, para es mí fue un reciente entonces. momento, pues ya en 2021 yo creo. Sí, en 2021 fue, por ahí de septiembre creo. Para mí fue un momento muy complicado, un túnel, porque yo en ese momento siempre decía, no, quiero estar en política, quiero estar en un congreso, pero llegó ese momento donde dije, me pregunté por qué, ¿no? O sea, Ujú. dije, creo que lo importante son las causas y dije, pues a este amigo le costó tanto llegar a un espacio de representación y que no le habían dado la oportunidad por ser abiertamente de la comunidad LGBT más. Y ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo para que a nadie le cueste tanto llegar a un espacio solamente por ser de la comunidad, Qué ¿no? Entonces, fuerte. ese túnel fue muy complicado porque, pues sí, pues sí, ¿no? O sea, para mí además, pues que también a esta edad, pues de alguna forma tampoco lidias mucho con la muerte, ¿no? O sea, Ujú. entonces tener a una persona cercana que fallece, pues sí pues fue muy complicado, ¿no? O sea, pero pues sí, al final creo como dices, ¿no? Después de esa oscuridad también sale la luz, ¿no? Entonces, ¿Y qué fue lo que te dio el impulso también para sí, defender esta parte de los derechos? sí, Como bien dices, ¿no? Que pues el closet se queme y nadie tenga que sí, volver a regresar a él. totalmente, Ok, perfecto. totalmente. Y sentados aquí, en esta Sí, estación de trenes, sí, viendo el tren de tu vida, viendo sí. todo lo que has hecho a tus 20 años, viendo, como te hacía hace te decía hace rato, desde el que quería ser bombero hasta el que está ahorita ya generando cambio de Sí, una forma, hijo, pues bien interesante, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? sí, Generar este cambio ya más tangible y sí. palpable para la gente. Viéndote desde aquí, ¿cuáles son las siguientes estaciones que tienes en el futuro? Sí, pues creo que primero obviamente terminar mi carrera, ¿no? Ujú. Este, pues sí, pues mucho, yo creo, pues sí, terminar mi carrera, seguir en la lucha hasta que la energía me lo Se permita, el pueda, tiempo también, ok. seguir en la lucha, pues sí, terminar mi carrera, pues sí, en algún momento me gustaría tener mi familia, ¿no? O sea, ¿Con digamos, hijos? sí, sí quiero hijos, sí me gustaría tener hijos, dos o tres, sí me gustaría. Sí, o sea, formar mi familia, terminar la carrera y en algún momento eh, también, pues sí, sí me gustaría estar en algún espacio de toma de decisiones, ¿no? Creo que para mí sí es muy importante que la comunidad Definamos un... aspiremos y lleguemos, pues sí, un espacio público de Ok, toma de decisiones, ¿no? O sea, yo ahorita estoy muy satisfecho con lo que hemos venido haciendo, muy feliz, muy contento de los resultados que con, con mucho esfuerzo, pero ujú, digamos, sin un apoyo institucional hemos logrado, pero ok. también creo que podemos hacer más, ¿no? Y ya estar del otro lado creo que también va a ser muy importante para seguir, pues, llevando esfuerzos, ¿no? En favor de, pues, acceso, sí acceso a derechos, pero también ejercicio, porque luego hay muchos derechos que tenemos ahí en papel, pero que no podemos ejercer, ¿no? Que no se pueden ejercer. Entonces sí, Qué bonito. eso. Pues mucho éxito en tu Muchas camino. gracias. Ojalá que puedas lograr este espacio, que puedas lograr también la parte de esa familia bonita que quieres tener, ya sea con Rodrigo o con quien venga en el futuro. Y pues bueno, vamos a la última sección del podcast que se Sí, llama Trenes de ida y vuelta. Esta sección son preguntas justamente de ida y vuelta que van pues entre tú y yo. Así es que para los que nos están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma en donde no hay nada de video, pueden pasarse a YouTube o a cualquier otra plataforma para que puedan ver esta sección. Y pues bueno, te toca ver a tu cámara. va. Nos vamos a ¿Acá o? hacer, son Ya, 2 minutos, esta es tu cámara sí. justo, y van a ser 2 minutos de hacernos preguntas literalmente Ok, rápidas, ¿ok? ok, Entonces, cronómetro en mano, sí. listo, y empiezas tú. O sea, yo te hago una pregunta. Yo te lo iba a hacer. Ah, ok, 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 perdón. va, te la hago, Sí. ¿va? ¿Niños o niñas? Para hijos. No, los dos. ¿Los dos? Sí, los dos. Ok. Niñas también. Niñes, Sí, lo que sí, sea. lo que sea. Sí. Vas. A ti. Tú para mí. Te hago yo una pregunta a Sí. ti.
Dios, a ver, Justo por como... eso es ida Ya, y ok, vuelta. ya entendí. Ok, como color favorito. Negro. Estado de la República favorito. Oaxaca. Comida favorita. Italiana. Serie de Netflix que estás viendo ahorita. Estoy viendo Modern Family. Sí. Ok. Em, sabor de helado favorito. Pistache. Em, edad que tienes planeada para casarte. 25, por mí, ¿eh? Por mí ahorita, a los 20. Sí está enamorado entonces. País que te gustaría visitar. Groenlandia. Último viaje que hiciste. Pues nacional, apenas fui ¿A dónde fui? No, apenas. Ay, perdón. Bueno, Durango. Sí, Ok. sí. Em, 30 segundos. número de hijos. Hijas. Ninguno. ¿No? Ciudad que quieres visitar próximamente internacional. Ay, me gustaría ir a Nueva York. Ok. Nunca has estado. Sí, una Ah, vez, pero tenía 16 años, entonces quiero ir con una visión. con otra visión. Sí. Ok. Em, ¿Qué estudiaste? Comunicación y una maestría en la Universidad de San Diego de Digital Marketing. Ah, cool. Ya. Y tiempo. Logramos la dinámica Y yo de los trenes de ida y y yo, vuelta. ¿qué pregunta? ¿Ahora qué? Pues muchas gracias, Enrique, por haber aceptado esta invitación, por haberme dedicado este tiempo y que pudiéramos platicar de todo y de nada, ¿no? Sí, Al mismo tiempo platicamos de tu trayectoria por la sí. política, de tu trayectoria personal. Entonces, te agradezco mucho, mucho este tiempo y no sé si quieras dar como algún mensaje final para todos los que están escuchando y viendo el podcast. Sí, bueno, pues primero agradecerte mucho por invitarme y recibirme aquí y también pues invitar a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, jóvenes o no jóvenes, que les interese la política, pues decirles en LGBT Rights México tienen un espacio para hacer política y pues que tienen todos los brazos abiertos. Nuevamente muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Enrique. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, seguramente así de interesante como Enrique. Y recuerden, no olviden dejar sus reviews, no olviden dejar pues ahí sus comentarios para que podamos escucharlos. Tenemos también ya habilitada la opción de mensajes de voz en la plataforma de Spotify, si es que quieren ustedes como dejarnos algún comentario adicional. Y nos vemos en el siguiente tren que vamos a analizar la próxima semana. Ya. Listo.